del personaje, quién es el hombre de la sábana santa. La tradición dice que es Jesús. Vamos a comparar lo que dice la tradición con lo que se ve en la síndrome. ¿Puede ser el hombre de la sábana santa Jesús? ¿Puede ser la síndrome, como dice Juan Pablo II, el espejo del Evangelio, donde vemos lo que el Evangelio nos dice? Pues esta es la parte que corresponde a los forenses, es decir, los que han estudiado la sábana desde un punto de vista médico-legal. Y lo que nos dicen es que efectivamente estamos ante un hombre que ha sido brutalmente masacrado, vamos. Esto es muy llamativo. En el siglo XII, siglo XIII, supuesta fecha de la sábana, comparen ustedes la pintura románica o gótica con lo que se ve en la síndrome, en el que voy a enseñarles. No hay nada de realismo en la pintura medieval. A partir de mediados del siglo XIV es cuando empieza a aparecer la sábana en Europa, es cuando empieza a haber imágenes de Cristo realistas, pero hasta ese momento nada. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues un hombre que tiene prácticamente el 50% de la piel arrancada, como vamos a ver, es una verdadera brutalidad. Y a lo que más se parece es una imagen como la que veríamos en la película de Mel Gibson. Pero claro, hasta Mel Gibson nadie ha representado a Jesús así. Hay muchos Cristos que los ves y parece que Jesús es muy constipado, pero vamos, 3 gotitas, es verdad. Es decir, oiga, es que claro, es como representar un linchamiento y te sale la batalla de Flores. O sea, hombre, es que dices, no somos conscientes, hemos asimilado la imagen de Jesús de tal manera que nos damos cuenta de la brutalidad que supuso la muerte de Cristo, que es que fue una verdadera monstruosidad. Les recuerdo que cuando vemos las flores, las imágenes de la batalla de Flores, se me ha quedado. Cuando vemos la imagen clara, estamos viendo bien la sangre. Cuando vemos la imagen del negativo, lo que estamos viendo es una imagen que nos permite ver muy bien cómo era el cuerpo, pero la sangre se ve al revés, es decir, se ve invertida de color, se ve clara en el negativo fotográfico. Hay otro detalle que yo no suelo decir, pero en fin, ya que me decido someterles al 3er grado, pues les voy a explicar un detalle que para que vean hasta qué punto es sorprendente la imagen. Vamos a ver, si yo cojo un pañuelo, más o menos limpio, me lo coloco encima de mí y calculo de 100 a 100 o de oreja a oreja, que sería lo que taparía la tela, al extender la tela, si la imagen fuera una imagen por contacto, mi cara saldría así de ancha. ¿Por qué no sale así de ancha? Pues porque es como si la imagen se hubiera proyectado sobre un plano, sin distorsiones laterales. Pero la sangre está donde toca según la distorsión lateral. Por eso nosotros vemos aquí unos regueros de sangre que parece que están encima del pelo. Espérate que esto no hace contacto bueno. Esta imagen, estos son regueros de sangre sobre el pelo, eso es imposible. Sobre el pelo no puede haber regueros de sangre. Esos regueros, si los medimos y los colocamos sobre la cara, están en las sienes, no en el pelo. Es al estirar la tela donde parece que están encima del pelo. Bueno, pues eso no tiene explicación. Tan sencillo como eso. A ver cómo es posible que la imagen se produjera de dos maneras. Pero debajo donde hay sangre no hay imagen. Porque se ha visto que debajo de los coágulos de sangre no hay imagen. Ah, pues a ver cómo me ata uno la mosca por el rabo. Es decir, eso es imposible. Bueno, pues lo que nos dicen, vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Dicen, por ejemplo, los antropólogos nos dicen que podría ser Jesús perfectamente. Es decir, tiene una serie de características raciales propias de Oriente Próximo. Es decir, por ejemplo, pues la nariz larga, los ojos un poco juntos, los labios carnosos, hay una serie de detalles que pueden coincidir con la fisonomía de Jesús. Se ha intentado hacer muchas veces una reconstrucción, por ejemplo, un retrato robot. Esto es lo que hizo el profesor Miñarro, el catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, que es socio del Centro Español de Tecnología y que ahora se ha convertido en un experto mundial en el tema, porque ha reconstruido el cadáver y claro, le ha puesto mancha a mancha y herida a herida, con lo cual se las conoce todas perfectamente. Entonces, en el año 2001, respondiendo a un documental de la BBC donde decían que Jesús tenía cara de tonto o algo así, pues algunos se acordarán, en el año 2001 dijeron, el verdadero rostro de Jesús, así, y eso era un insulto clarísimo, porque con esa misma cara pues poner cara de tonto, cara de listo, pero encima le pusieron cara de tonto. Entonces eso estaba hecho adrede, con el pelo corto, en fin, una cosa muy rara. Entonces Miñarro dijo, hombre, voy a empezar a estudiar la sábana santa. Entonces hizo esta primera aproximación. Luego él mismo dijo, no, realmente es que la imagen de la sábana no es así. La imagen de la sábana tiene un montón de deformaciones. Y efectivamente, siguiendo a algunos de los estudiosos de la síndrome, podemos decir que la imagen tiene, por ejemplo, muchos detalles que hacen que parezca un anciano en vez de un chico joven. Porque está totalmente deformada la cara, está hinchada. Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, se ven
regueros de sangre propios de la corona de espinas, en la zona de la frente. Se ve contusiones e hinchazones en la zona de la frente, lo que hace que esté deformada, parece que sobresalga. Una contusión doble sobre la mejilla derecha, que nos dicen los forenses que pudo ser un bastonazo dado por una persona zurda, y que eso nos remite, por ejemplo, al caso de la mal traducida bofetada de que dice San Juan. Estando Jesús delante del sumo sacerdote, dice, uno de los guardias le dio un rapishma, que quiere decir golpe seco, no bofetada. La bofetada es con la mano abierta. Entonces sabemos que los guardias de los sumos sacerdotes llevaban como unas porras que golpeaban, por tanto, y además solían ser zurdos porque escribían de derecha a izquierda. Es decir, hay un alto nivel de zurdos entre los judíos, precisamente porque están acostumbrados a escribir al revés. Entonces, un golpe seco dado por una persona, qué curioso, ¿no? Es decir, los muchísimos golpes que recibía Jesús, ¿por qué San Juan solo menciona ese? Quizá porque le deformó el rostro tanto que prácticamente le cerró el ojo, pues puede ser, pero lo cierto es que ahí está y ahí se ve en la sábana. Además tenemos una contusión, o sea, una herida en la nariz, que tiene el cartílago roto. Es un cartílago, no es un hueso, por tanto no contradice la profecía de que los seres quebrarían un hueso. Una contusión con equimosis en la otra mejilla, un riego de sangre por descarga nasal que cae por la nariz, una colada de sangre con líquido pulmonar que cae por la comisura derecha de los labios. Es decir, nunca hemos visto ningún Cristo crucificado que tenga detalles así, pero además tiene el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. Es decir, nunca se ha representado a Jesús así. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho realista. Y sin embargo, esto es lo que se ve en la sábana santa. No hay errores, las heridas están donde tienen que estar, como tienen que estar las contusiones, deformaciones. Y Miñarro, partiendo de la imagen anterior, lo que dice es que lo que se ve en la sábana realmente, lo que se ve sería esto. Es decir, esta sería la imagen realista del hombre de la sábana. Aparentemente está muy tranquilo, pero ha sido brutalmente deformado. Está lleno de sangre. Es decir, bueno, coinciden las manchas de sangre y coinciden del sudario de Oviedo sobre el rostro como no se puede usted ni imaginar, pero eso es materia de otra charla. Si algún día quieren, vengo y se lo cuento, pero es imposible que me metan más vericuetos. Solo algunos detalles más. Por ejemplo, algunos autores dicen, esto es sangre venosa, esto es sangre arterial. ¿Por qué? Pues porque coagulan de forma distinta, tienen consistencias diferentes, pero es que están las venas y las arterias donde toca. No hay errores. La diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa se descubrió en el siglo XVI, muy posteriormente. O sea, a la fecha medieval supuesta de la sábana. Es decir, esto descalifica completamente lo que ya hemos hecho varias veces, pero en fin, la antigüedad de la sábana. Si aumentamos el contraste de la zona de la nuca, vemos que hay en total en toda la cabeza unas 60 heridas punzantes. Esto nos indicaría que tiene o ha tenido este hombre una especie de casco de espinas, no un aro, sino un casco de espinas que cubren todo el cuero cabelludo. Detalle curioso, no existe en toda la historia del proceso romano, ni de ninguna época, que a nadie se le corone de espinas. Ahora ya por fin puedo hablar de algunas cosas como profesor de derecho. Esto no se hacía nunca. El proceso romano es un proceso que está perfectamente delimitado. Los romanos eran súper rigurosos en lo que se refería a la aplicación de las penas, y todo esto son los padres del derecho actual. Bueno, pues en el caso de Jesús se cometen varias irregularidades que son tan gordas que es imposible pensar que eso fuera habitual, porque se saltan las más elementales normas. Una de ellas es, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, no estaba previsto en absoluto que se coronara de espinas a nadie. Esto es una burla que hacen los soldados por su cuenta. Vale, podemos considerar que eso fuera como una especie de abuso, pero lo que es impresionante es que al hombre de la sábana le han aplicado 2 sentencias. Eso es imposible de pensar. Bueno, solo sabemos un caso donde ha ocurrido eso, el chantaje que le hacen a Poncio Pilato. El Poncio Pilato dice, en el caso de Jesús, lo flagelaré y lo soltaré. Bueno, pues cuando eso lo dice un juez, eso es una sentencia, porque la flagelación era una bestialidad, o sea, era dejarlo en carne viva y muy probablemente condenarlo a muerte, porque no existiendo antibióticos, pues si te arrancan la carne viva de esa manera, podrías coger una infección y morirte, pero facilísimo. Lo que pasa es que en el caso de Jesús, sigo hablando del caso de Jesús, ahora veremos la sábana, en el caso de Jesús, si se moría como consecuencia de la flagelación, podía convertirse en un héroe, y eso podía ser peor para los judíos. Entonces, dice el Evangelio muy bien, los sacerdotes dijeron al pueblo que gritara, crucifícalo, crucifícalo. Clavado. ¿Por qué dice eso? Pues porque los sacerdotes conocían que en el Deuteronomio hay una frase
que dice que es maldito de Dios el que cuelga de un madero. Es decir, era como si muriera en pecado mortal el que muriera crucificado. Por eso San Pablo dice muy bien, lo que pasa es que queremos justificar las frases de San Pablo y los tropeamos. San Pablo dice, Jesús se hizo maldición por nosotros. Alguno ha querido traducir interpretando se hizo redención o algo así, o justificación. No, no, de eso nada. Se hizo maldición por nosotros. Es decir, se hizo pecado por nosotros. Es lo que dice San Pablo. Escándalo para los judíos, claro que sí, porque es un escándalo. ¿Cómo va a ser el Mesías un tío que muere maldecido de Dios? Eso es lo que lo hacen adrede, ¿no? Es decir, eso tiene una intencionalidad. Bueno, ¿cuántas veces hacían esto? Nunca, nunca. ¿Qué se ve en la sábana? Exactamente lo mismo que en el caso de Jesús. Vamos a ver. En primer lugar, todas las marcas que vemos en la espalda y prácticamente todo el cuerpo corresponden a las de un instrumento que es el flagrum, ese concretamente el flagrum taxilatum, que tiene bolitas con pinchos. Ese está muy erosionado y los pinchos han desaparecido. Pero sabemos, por excavaciones arqueológicas, que el flagrum era lo que utilizaban para flagelar. ¿Y eso qué indica? Pues que ha recibido unos 120 golpes por delante y por detrás que le han ido arrancando trozos de piel y de carne. Por eso hay en la sábana trozos de piel y de carne. Es decir, lo dejaban prácticamente en carne viva. Y ya digo, 120 golpes por 6 bolitas cada golpe, multiplican ustedes. Es decir, son 720 heridas en el cuerpo, nada menos. Es una brutalidad. Pero es que además, con luz ultravioleta, lo que se ve es que hay rellenos de suero que ni siquiera son visibles a simple vista y que indican heridas reales. Es decir, el hombre de la sábana no es un... Y yo insisto, es que me parece de juzgado de guardia que alguien pueda decir, unos piensan que la sábana se utiliza, pero otros piensan que es un icono. Digo, sí, hombre, y una porra. Es decir, eso, insisto, eso es saltarse las normas más elementales del periodismo. No se puede ocultar datos tan importantes y se hace habitualmente para que la gente no tenga una idea clara de la sábana santa y no se dé cuenta de lo que significa. Bueno, pues lo que nos dicen es son dos personas como 1 metro de distancia golpeando todo el cuerpo y dejándolo, como digo, en carne viva. Una verdadera brutalidad. Los rellenos de suero nos indican que el cuerpo estaba inclinado, como podría estar en una columnita como para atar los caballos, o una columna